Hay que preguntarnos si es bueno tener miedo o verdaderamente no. El miedo, primero que va a estar presente y puede ser un factor positivo. Por ejemplo, a mí pues me puede causar temor que me evalúe mi jefe, pero eso me va a llevar a estar súper preparado. Muchos de nuestros temores los podemos vencer fácilmente no pensando en ellos. Muchas veces el temor es a lo que puede pasar y no ha pasado. Y no vivimos pensando en cómo puede ser mañana y lo malo y catastrófico que puede ser, y no me disfruto el hoy. Jesús es un referente claro de que no está mal tener miedo. Él le pidió al Padre que alejara de él ese cáliz. Pero, muy importante, Jesús no dejó que ese miedo lo detuviera. Él cumplió con su misión, él cumplió con la voluntad del Padre. Que eso para mí me ha dado mucha fortaleza en saber que, ok, tienes miedo, pero no te puedes quedar aquí. Saludos tripulantes, bienvenidos a un nuevo programa de La Barca. Esperemos que se encuentren bien. Yo quiero traer a la mesa algo que dicen por ahí sobre el miedo se deja en la gaveta. Pero hay que preguntarnos si es bueno tener miedo o verdaderamente no. Es una cuestión. Pero obviamente antes de adentrarnos en esa interrogante, es importante agradecer a los que hacen posible estos programas. Y en este caso queremos mencionar a las empresas del Río Rey, netamente puertorriqueña y dedicada por más de 30 años a la importación, venta y distribución en toda la isla de gomas nuevas para todo tipo de vehículos. Como mayoristas, Empresas del Río Rey cuenta con una amplia variedad de la marca Fortune Tires, gomas de calidad, duraderas y de alto rendimiento. Las gomas Fortune proporcionan un rendimiento excepcional en todo tipo de terrenos, lo que las convierte en una gran opción para todos tus viajes. Puedes comunicarte al 787-858-8888. En Empresas del Río Rey, en Gomas Fortune te ahorras una fortuna. Muy bien. Ahora bien, ¿qué ustedes creen? Espérate, tienes que repasar la pregunta. Repaso la pregunta, ¿verdad? Sí, es que Del miedo, dale. es que es un poco fuerte la pregunta. Fuerte. El miedo. Dicen, hemos escuchado muchas veces, por lo menos yo hubiese escuchado a mi mamá que me dice, Diego, el miedo se deja en la gaveta. Y a veces lo escuchamos, a veces para esos tiempos nuestros maestros que nos decían eso como motivación. Muchas veces lo utilizan como motivación cuando estamos nerviosos o cuando no queremos hacer algo. Pero hay que preguntarnos si verdaderamente es bueno tener miedo o no. O si debemos desafiar ese miedo o si podemos utilizarlo como para nuestro lado, como que para que nos ayude a vencer ese mismo miedo. ¿Qué ustedes creen? Y eso yo lo escuchaba a Héctor el Father, que decía, el miedo lo dejamos en la gaveta. Ya, Y eso era una canción de... ha llovido. Ha llovido, ¿verdad? Lleva tiempito. Muy bien. No sé, Ale, tírale tú primero, no sé. Ok. Lo que yo... Porque Diego nos ha tirado con eso. Que el miedo se deja en la gaveta, pues... Yo creo que, como dice Diego, eso se dice para motivar. Uh-huh. Pero yo creo que el miedo, primero que va a estar presente y puede ser un factor positivo. Porque, por ejemplo, a mí, pues me puede causar temor que me evalúe mi jefe. Pero eso me va a llevar a estar súper preparada, a prepararme bien. Me puede dar miedo, qué sé yo, cuando fui a Vietnam me daba miedo ir sola al otro lado del mundo. O sea, yo nunca había ido al otro lado del mundo, imagínate sola y para una competencia. Eso me daba mucho miedo. Pero yo también, era algo que yo quería hacer y cuando lo hice, yo sentía que yo podía hacer cualquier cosa. Pero tenía miedo. Tenía miedo que me dejara algún vuelo, que se me perdieran las maletas, que se me perdieron. O sea, hay veces que lo que uno teme pasa. Para que tú veas. Pero igual, pues, todo estuvo bien. Y como dije, o sea, yo creo que el miedo también nos deja saber que esto me importa. Y hay miedos que yo creo que no se van a superar. Por ejemplo, a mí me da miedo, quizás no tanto la muerte, pero cómo voy a morir. Pues yo no sé si yo voy a superar eso porque me morí ya, ¿me entiendes? Claro. Hay cosas que uno tiene que aprender. Esto no está bajo mi control, así que hay que vivir.
y la muerte es lo único que uno tiene seguro. Así que ese temor que yo tengo, pues no te voy a decir ya lo superé porque estoy viva. Así que hay cosas que yo creo que nunca se superan, uno nunca va a saber porque es que la vida es así. Y ahí uno tiene que confiar. Pero es parte de... y hay miedos que uno se busca de más y por eso mismo de la muerte, pues si no me voy a enterar, cuando me muera no me voy a enterar cómo va a ser. Así que, ¿por qué le tengo miedo? Al modo como voy a morir. Así que, y así muchas veces, muchos de nuestros temores los podemos vencer fácilmente no pensando en ellos, porque muchas veces el temor es a lo que puede pasar y no ha pasado. Y quizás no va a pasar. Que es lo más probable que no pase eso. Y no vivimos el presente pensando en cómo puede ser mañana, y lo malo y catastrófico que puede ser, y no me disfruto el hoy. Y entonces yo creo que aprender a vivir y a vivir en la paz y en la serenidad y en la esperanza, en la fe de Dios. Yo creo que es el modo de cómo vivirlo, y no dejar que ese miedo, ¿verdad?, pues sea paralizante. Exacto. Muchas veces como que nuestra mente trabaja de más y entonces le damos mucha cabeza a las cosas y entonces el miedo se puede intensificar incluso. Y hay miedos que podríamos decir miedos sencillos, como miedos pues más profundos, como el de la muerte que trae Alejandra. Miedo sencillo, pues le tengo miedo a las alturas. La quiero superar, pero le doy más cabeza y se acerca el día en que lo voy a superar y no. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces a veces la mente nos juega a favor y a veces nos juega muchas veces en contra en cuanto al tema de los miedos. Sí. Incluso el miedo nos puede llevar a la desconfianza. La desconfianza en uno mismo como la desconfianza en otras personas. Por eso yo quiero que ustedes como que me compartan si alguna vez han tenido un miedo y lo han superado o si ese miedo aún continúa y pues lo están trabajando. Yo sé que Alejandra pues menciona el de la muerte, pero pues maybe un miedo pues más sencillo como pues una fobia o algo... Más sencillo que una fobia. Una fobia bueno, es miedo, ¿no? A un animal o algo, no sé, que puedan tener. Casi miedo. O no son miedosos. Puede ser que no sean miedosos. Bueno, pues dale tú. Hay gente muy valiente. Empieza tú en tus temores, en tus miedos. Expresa tus miedos a lo que yo pienso en los míos. Pues mira, algo que me daba mucho temor es comenzar de cero en un lugar nuevo de trabajo, que este año me tocó. Y pues me daba mucho miedo conocer a mis compañeros de trabajo, cómo son los estudiantes, cómo son los padres. Y yo soy una persona que tiende a sobrepensar. O sea, yo no pienso, a mí la mente me despierta en la noche, hasta ese punto. Pero ahí, cuando tú hablabas que el miedo nos lleva a la desconfianza, yo también me tuve que detener y decirme, mira, si esto fue algo que yo puse en oración y le pedí a Dios que me pusiera donde Él me quisiera, pues tengo que confiar también que Él tiene un propósito con esto. Aunque me asuste, aunque en ese momento pues no lo conocía, yo creo que con el paso del tiempo uno lo va conociendo a profundidad. Pero igual me pasó la primera vez que entré a otra escuela y tengo que confesar que la primera semana yo dije, cometí un error. Si me dan trabajo en otro sitio, me voy. O sea, yo estaba en ese punto. Y resultó ser de las experiencias más bonitas que tuve y por eso empecé a estudiar educación. Que hay veces en que yo no confiaba en mí, yo confiaba en Dios. Y que Dios me iba a capacitar para estar en el lugar donde Él me quiso. Porque yo se lo encomendé, porque yo hice lo que me tocaba, quizás para conservar aquel trabajo o para simplemente tener trabajo. En este caso, que me tocó empezar en otro sitio, pues tuve que superar ese miedo. Porque también sé que detrás de ese miedo hay cosas bien grandes y si uno se deja llevar por ese miedo, uno no hace nada en la vida, porque es que todo da miedo. Sí, porque podías simplemente decir, pues no voy a aceptar el trabajo, mejor me quedo sin trabajo y ya, por el miedo. Y ahí quizás ibas a ser
nuevas amistades, los mejores amigos, la experiencia más brutal y enriquecedora que necesitaba para el próximo paso, o sea, en la vida. Sí, suele pasar. A lo que Ale hablaba, yo pensaba en mi miedo, ya que Diego me lanzaba ese reto de pensar y expresar mis miedos. A mí me daba mucho miedo ya cuando estaba cercano a ordenarme. Sacerdote, y decía, wow, es que yo soy joven y el gran por ciento de las personas que yo le voy a dirigir la palabra me supera en edad, o que van a pedir un consuelo, una ayuda, un consejo. Como yo, jovencito cura, ya estoy un poco más matado que lo que empecé hace ya 14, 15 años. Pero imagínense yo con 14, 15 años menos, pues mucho más joven. O sea, y entonces a mí me daba un poco temor eso de cómo yo podré o cómo me verá la gente. La gente se atreverá a venir. Y después me di cuenta que mientras pasaba el tiempo, yo decía, pues si el miedo es mío, la gente está tranquila y viene buscando al Señor. Y digo, pero es que no me estaba, como tú decías ahorita, y era bonito que si yo se lo pedía a Dios este trabajo, ¿por qué tengo miedo? Pues lo mismo, o sea, si Dios me ha puesto aquí y confío y creo en que esta vocación ha sido suya, ¿por qué yo tengo miedo? Y fui convenciéndome de que Él me iba a capacitar. Y Él era el que iba a poner las palabras cuando viniera esa persona. Era Él el que iba a dar el consejo. Era Él quien iba a hablar. Entonces, pues, en ese sentido, pues, fue algo que fui descubriendo. Y el miedo, pues, por supuesto, lo fui... Siempre se tiene, ¿verdad? Pero se va manejando. Es un temor manejable porque lo va uno, pues poco a poco, mientras más se va exponiendo y mientras más se va abandonando en las manos del Señor, pues más llevadero se va haciendo el ministerio, ¿no? En este caso. Exacto. Y qué bueno que los dos mencionan lo que ha sido, cómo pues han trabajado con ese miedo, y los dos pues concuerdan con una cosa que ha sido pues Dios, confiar en Dios. Y lo que es tener la presencia de Dios y la confianza en Dios es como tal la principal herramienta para poder vencer el miedo. Claro, hay otras herramientas más técnicas que conllevan pues el trabajo en uno mismo, pero el confiar en Dios y tener la presencia en Dios, pues la herramienta más fundamental para poder trabajar con ese miedo. Uh-huh. En mi caso, pues yo como que siempre me había considerado como que una persona bien tímida, bien miedosa para todo. Como que era como ¿de que... verdad? Sí. Aunque no lo crean, créanme. O sea, tú me decías dar una oratoria en un salón de clases. No, ¿Quién lo diría ahora? Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché a Diego hablar en un evento de la diócesis y yo dije, DH, me habla súper bien. Pues para que tú veas, o sea, ese es el punto. O sea, ¿cómo poder superar esos miedos? Pues yo antes era... O sea, tú me decías eso antes... que iba a hablar frente a un montón de gente y yo no te lo iba a creer porque no iba a haber manera en que lo iba a hacer. O sea, porque era bien miedoso y tímido en ese punto de vista. Pero pues con el tiempo, poco a poco, pues uno trabaja esas cosas y va poco a poco superando esos miedos. Y pues la verdad es que se siente bien. Pero esos miedos, pues, como quiera, siguen estando ahí. Uh-huh. Y uno los sigue trabajando, pero siguen estando ahí. Y pues... nada, el punto es que ahora que estoy en la universidad, a veces uno se puede presentar con situaciones donde tiene que dialogar con pues personas que no opinan lo mismo que tú, sea del tema que sea, y en este caso pues que no crean lo mismo que tú o practiquen tu misma religión. Y a veces pues yo me pongo a pensar en eso. La realidad es que no he tenido un encontronazo, una situación así tan fuerte o tan de un nivel extremo. Pero sí me pongo a pensar en eso y como que digo, mano, si a mí me toca, si me lleva a pasar esa situación y yo lo escuché, como que yo
pues siento que no me atrevería a hablar o a corregir a esa persona por el miedo a decir un disparate. Como que, pues si uno pues se orienta y estudia pues de lo que uno cree y va poco a poco pues creciendo en eso, pero la realidad es que no lo sé todo y pues tengo el miedo a decir un disparate, entonces que esa persona me crea el disparate o cuestione mi disparate, entonces, en fin, los dos terminamos bien Dos disparateros. Dos disparateros. Pero la realidad es que esto, pues como le dije, tiene pues una raíz. Y es como que desde mucho tiempo, desde que yo era pequeño, pues era bien tímido y bien miedoso para las cosas. Y pues poco a poco lo he ido trabajando y lo he ido superando. Y yo creo que todavía me falta más, porque como les acabo de decir, si yo me encuentro en esa situación, lo más probable no le respondo, no haga algo por eso mismo. Por algo que ya es como que del pasado y que poco a poco estoy trabajando. Como que el miedo a confundirme, a decir un disparate. Y a veces me cuesta expresarme incluso. O sea, algo que también estoy poco a poco trabajando. ¿Quién lo calla? ¿Quién lo calla? Yeah. Ahora, él dice eso, pero ahora... Está bien. Me tienen que creer, o sea... Yo creo que eso, qué bonito también que lo cuentas, ¿verdad? Eso es parte de la apertura y de tu humildad, reconocerlo y te lo agradecemos, ¿verdad? Y creo que ha sido eso que ha ido dándose en ti en la medida en que te has ido exponiendo. O sea, yo creo que esas mismas experiencias, la primera nos costaba más, la otra que nos pidieron pues nos costaba más, la otra un poquitito menos, y así poco a poco hasta ahora que hay que ponerle un tapaboca para que se calle. Pero eso es bueno. No, yo creo que ese temor, ¿verdad?, que expresas se va manejando en la medida en que te vas exponiendo a conocer y vas profundizando en esos temas que son los que te causan ese temor al decir algo que pueda afectar a otros, que pueda inducir al error a otro. Yo creo que en la medida en que nos vamos educando, en esa medida pues vas a ir pudiendo ganar confianza para expresarte cada vez más con más certeza y al mismo tiempo confianza. Uh-huh. Yo creo que tú estás en la docencia, estás formándote para educar a otros niños y adolescentes jóvenes y creo que esa inquietud viene precisamente enraizada en esa virtud que tú vas creando de, al mismo tiempo, conciencia que vas creando de responsabilidad, de que yo voy a, lo que yo diga y el cómo yo me exprese, el cómo yo proyecte o me proyecte, va a tener unas repercusiones en los demás, sobre todo en los más pequeños, ¿no?, que van creciendo y van confiando de alguna manera en lo que yo voy diciendo. Así que yo creo que algo genuino, uh-huh, pero que también va unido a tu vocación y al tiempo pues se va respondiendo y se va tranquilizando ese temor o apaciguando en la medida en que voy educándome. Yo creo que ese temor lo teníamos todos cuando empezamos en La Barca. Sí. Esos primeros programas eran pujados. Porque teníamos un miedo y Padre Jorge aquí, nosotros celebrábamos si Padre Jorge no venía, porque si hacíamos un disparate no importaba. Exacto. Yo los iba a escuchar como quiera. Está bien, pero... Sí, pero no iba a ser en el momento. Ya estaba así afuera, ya que iba a hacer. Pero sentíamos mucha responsabilidad por lo que dijéramos aquí fuera correcto. Y el problema es que terminábamos sin decir nada. Y eso todo en blanco. Es lo mismo que nos puede pasar, que queremos tener todas las contestaciones a la mano, que finalmente no decimos nada. Uh-huh. Y yo creo que también nosotros tenemos que, aunque no lo sé todo, expresar mi opinión, expresar mi creencia. Y si la persona llega a indagar en cosas que yo quizás no sé a profundidad, pues decir, pues mira, de eso en específico tengo que educarme más, tengo que buscar más información, pero yo no creo que esto esté bien. Y, uh-huh, o sea, decirlo, que la gente sepa que uno difiere, que uno tenga una diferencia, porque a veces nosotros nos pasa demasiado que queremos saberlo todo
Y hay mucha gente que dice muchos disparates. Sabrá Dios cuántos disparates nos han dicho o de sitios de información que no son fidedignos, que no son confiables, pero como nosotros no sabemos mucho de ese tema, pues no los comemos. Como tú mismo decías, uno puede decir un disparate y que otro lo tome como que es cierto. Ujú. Pues quizás eso pasa del otro lado y pasa muchas veces que nosotros como católicos sentimos que tenemos que estar bien informados de todo, tener todas las respuestas a la mano. Y normalmente la persona que nos cuestiona lo que repite son opiniones porque las vio en Instagram. Esa es la verdad. Ujú. Y pues nosotros está bien que queramos estudiar, pero que eso no nos detenga de como lo mismo nos pasaba aquí, que por miedo a cometer un error o lo que sea. Y nosotros mismos, ¿qué hacíamos después? Tenemos dudas, pues este tema lo vamos a dejar para cuando esté Padre Jorge. Que él dice que le preguntamos un montón, pero... Sí. Eso no es verdad. Sí, yo creo que, como le decía Diego, esto mismo, para no tragarnos como verdadero todo lo que nos dan, vale lo mismo, el mismo criterio, educarse. Mientras más educados estemos, más informados estemos, mejor podremos discernir qué es verdad, qué no es verdad, que es cuestionable, que es debatible, que es opinable, ¿ya? Y en ese sentido, pues yo creo que la educación es fundamental y sobre todo en los temas de fe, de la doctrina, pues saber dónde buscar, tener fuentes confiables donde las hay y sobre todo las oficiales de la Iglesia, vamos a decir, del Vaticano. Asimismo que decías, con el Papa, por ejemplo, sucede igual. El Papa dijo, y lo que nos ha llegado a nosotros es la reseña del que reseñó y un comentario a esa reseña. Pero no, hoy tenemos la ventaja de poder tener prácticamente antes que el Papa predique, casi ya podemos tener la homilía. Y antes que se publique un documento, ya nosotros lo tenemos inmediatamente digitalizado, que podemos ir a la fuente. Ok, eso dice tal periodista, pero ¿por qué lo está diciendo de esa manera? Vamos a ir a la fuente, vamos a buscar todo el contexto de ese documento. Vamos a ver qué fue lo que el Papa dijo en esa predicación. ¿Qué fue lo que dijo en esa entrevista? Vamos a escuchar la entrevista. O sea, no quedarnos, eso es importante, no quedarnos con lo que otro nos dio, no limitarnos a un comentario, a una reseña. Vamos a verdaderamente tomarnos en serio esto, a leer y a educarnos bien para evitar, ¿verdad?, los errores y no quedarnos con lo que otro nos dijo. Exacto. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el miedo, porque el miedo pues puede tener, como sabemos, sus consecuencias negativas. Incluso nos puede alejar de nuestra misma relación con Dios, de nuestra relación con nuestros familiares, con nuestras amistades, o incluso de superar ese mismo miedo, porque sobrepensamos las cosas y por eso pues hay que tener mucho cuidado. Incluso recientemente había escuchado que mencionaron que el miedo debería usarse como un impulso. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero para mí me hacía, al principio era como que, ¿pero cómo? Si el miedo, pues, si lo sobrepienso, pues me aleja más. Pero si lo miras desde el otro lado, cuando ese miedo que está presente y que puede que esté presente por mucho tiempo, por toda la vida, no sabemos, si lo utilizo como un impulso para pues ir poco a poco superándome y superar lo que se me presenta en el camino, yo creo que eso es sumamente, puede ser sumamente fundamental, porque aquello que le tengo miedo lo estoy utilizando como impulso porque tengo el deseo de superarlo, tengo el deseo de mejorar. Y sobre todo ahí también pues entra en el papel lo que es la confianza en Dios. Y yo creo que el tener la presencia de Dios y ponerlo en oración nos ayuda a utilizar ese miedo como impulso, porque si es por nuestra cuenta solitos, pues se nos puede hacer más difícil poder utilizar ese miedo como un impulso. Sí, yo creo que definitivamente el miedo puede ser un impulso, como te dije, porque nos puede ayudar a prepararnos mejor. Las cosas que sí podemos controlar, pues que estemos preparados. Nos ayuda a no depender de nosotros, sino confiar en Dios. Porque si yo no tuviera miedo, en realidad
muchas veces nosotros oramos porque necesitamos algo de Dios. Y no es lo mismo, uno ora por agradecimiento también, pero no es lo mismo, yo creo que a veces con esa fuerza, con esa profundidad que oramos cuando tenemos miedo, cuando necesitamos algo, y podemos profundizar en nuestra relación con Dios por el miedo. Porque, como te dije, o sea, no dependo de mí, dependo de Dios. Y yo creo que en ese aspecto puede ser necesario el miedo. Y yo creo que también, si nosotros nos sintiéramos autosuficientes, creo que seremos bien prepotentes. No fuésemos empáticos, porque si una persona que tiene miedo, yo nunca lo he sentido. Para Jorge que estaba pensando, déjame ver que me da miedo. Yo decía, diache, pues yo estoy bien mal. Porque yo dije, diache, pues él no puede empatizar conmigo porque no lo ha sentido. Pues yo creo que de cierta manera, el nosotros haber vivido eso, pues nos puede ayudar a aconsejar y acompañar a otras personas. A otros, sí. Y a mí personalmente, Jesús es un referente claro de que no está mal tener miedo. Porque si pensamos en él antes de su sacrificio, de su crucifixión, su camino en la cruz, él le pidió al Padre que alejara de él ese cáliz. Y pues el que él haya sentido eso, yo digo, a veces yo pienso, ay, yo quiero esto, y después me digo, ay, no, pero es que lo tengo que hacer, ya estoy aquí. Yo me imagino que Jesús también sintió eso, porque también lo expresó, y no está mal. Pero, muy importante, Jesús no dejó que ese miedo lo detuviera. Él cumplió con su misión, él cumplió con la voluntad del Padre. Y confiando en que puede ser al tercer día, pues él iba a resucitar y se iba a cumplir todo, pero en su humanidad el miedo está presente. Que eso para mí me ha dado mucha fortaleza en saber que, ok, tienes miedo, pero no te puedes quedar aquí. Sí, en esa línea, pues el miedo nos reta y al retarnos, pues nos exige y rompe con la mediocridad. O sea, a no sentirnos autosuficientes y a no sentir que ya yo me lo sé todo, me exige cada día más ir perfeccionándome. No, definitivamente. Y Alejandra, qué bueno que mencionaste ese gran ejemplo, porque yo creo que eso nos enseña bastante y nos ayuda pues siempre tener eso presente en cualquier momento que sintamos miedo, como decir, mira, Jesús sintió miedo, está bien sentir miedo, pero claro está, trabajar con ese miedo, confiar en Dios y presentarlo en oraciones, y uno mismo también confiar en uno mismo y trabajar por superarlo. Así que nada, quisiéramos pues seguir comentando sobre esto, pero ya el tiempo se acabó. Esperamos que les haya gustado este programa. Saben que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como La Barca Production, al igual que las redes sociales del Canal 13. Así que los esperamos en un próximo programa por el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Chao.